Nacional de Antropología e Historia a través de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México por medio de la licenciatura y la maestría en Antropología Social. Pues primero les damos la bienvenida, les agradecemos también por estar aquí presentes. Esta conferencia se titula La ciencia cognitiva del arte y la cognición en cuevas paleolíticas. Es impartida por el doctor Tom Proese, pues con quien también estamos inmensamente agradecidos tanto por el seminario que dictó ayer como por la conferencia de hoy. Pues un resumen pues muy breve de toda la trayectoria del doctor, porque pues sí, es difícil, tiene una trayectoria amplísima, ¿no? Muchísimos artículos, capítulos publicados en libros, pero bueno, una síntesis. El doctor Tom Proese es investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas IMA. Está afiliado al Centro de Ciencias de la Complejidad C3 de la UNAM. Es editor en jefe de la revista Adaptive Behavior y se dedica al desarrollo del enfoque en activo de la ciencia cognitiva, que rechaza la metáfora computacional de la mente y en su lugar toma la encarnación biológica y la experiencia humana como punto de partida. Uno de sus objetivos es integrar mejor las perspectivas de la antropología, la arqueología y la sociología en este enfoque, destacando la autonomía de las dinámicas de interacción social. Entonces, ya con esta breve introducción, daríamos paso a lo que es la conferencia. Muchas gracias, Ana, por la introducción y por la organización, y a Rosa por la invitación. Venía aquí a Chihuahua. Estoy muy animado de estar aquí. He estado viajando mucho este año, demasiado, pero estoy muy feliz de terminar el año de viajes con este viaje aquí a Chihuahua, tomando sotol ayer y viendo unos sitios. Hoy en la mañana fuimos a los ojos de Chuvisca, en este cañón aquí, y encuentro mi primera pieza arqueológica, un hueso humano en la cueva allá. Y también vimos muchos dibujos en las paredes. No se puede ver mucho aquí, pero hay, por ejemplo, aquí un cuadrado, una línea aquí, una línea abajo. Hay muchos hay mucho zigzag, ¿no? Mucho zigzag. Entonces, para mí, hay una clara relación entre relación entre los restos humanos y los dibujos. Entonces, para mí es un tema para la ciencia cognitiva. Se trata de algo cognitivo relacionado con los humanos. Y de hecho, cuando se fundó la ciencia cognitiva en los años 60, hubo la idea de que se va a formar estas disciplinas: la antropología, la neurociencia, la inteligencia artificial, psicología, filosofía y lingüística. Pero aquí está la antropología, ¿sí? Bueno, unas décadas después, aquí es otro diagrama de los 90, y vemos que ahora solamente hay 5 disciplinas en lugar de 6. ¿Dónde quedó la antropología en la ciencia cognitiva? Sí, eso es algo interesante que hay que estudiar un poco de quizás. ¿Qué pasó? Que al principio fue esta visión de vamos a crear una nueva ciencia de la mente humana que aprovecha todas las disciplinas que están relacionadas con el tema para hacer más avances, y después de unas décadas ya se salió la antropología de esta visión. Entonces, una historia de la ciencia cognitiva por Maggie Bowden, una profesora de Sussex muy famosa en el campo. Él lo llama el misterio de la disciplina que falta. Tiene todo un capítulo en su historia de la ciencia cognitiva intentando explicar por qué después de unas décadas la antropología desapareció de la ciencia cognitiva.
Y lo podemos discutir un poco después de la plática. Pero una posibilidad, y lo voy a presentar aquí, tiene que ver con cómo vemos el papel de la antropología en el desarrollo de las facultades del humano. Es decir, cuáles son los papeles de nuestros contextos sociales, culturales, nuestras interacciones sociales en la constitución de las capacidades cognitivas humanas. Por cierto, estoy traduciendo eso en español, entonces me tarda un poco, pero si no entienden algo o no me expreso bien, me preguntan mejor en este momento y podemos elaborar un poco. No somos mucho aquí en el seminario, entonces podemos aprovechar de esta posibilidad de interacción. Bueno, aquí es un libro que salió el año pasado. Se llama The First Artist, o Searching for the First Artists, escrito por dos expertos en el campo de arte rupestre, arte prehistórico. Y básicamente empieza en el libro, eso es como la introducción del libro, diciendo que no van a poner una vista personal o una teoría del arte. Y después, como una definición, dicen que estamos buscando productos que no tienen un valor utilitario de inmediato para la sobrevivencia. Que eso, estoy de acuerdo con eso como primer paso, eso es interesante. Si vemos las diferentes capas de la ecología, si encontramos algo que está hecho con intención, pero no entendemos qué función tiene, probablemente es algo artístico o simbólico, ¿no? Pero luego, al final de la introducción, dicen lo siguiente, voy a leer en inglés. Their production implies a transformation of material, a preconception of the object to be obtained through that transformation, and an elevation of the mind, that is a form of spirituality involving a personal fulfillment and accomplishment. Ahora mi pregunta es, ¿eso no es poner una teoría y una concepción personal sobre qué es el arte y qué hicieron en el pasado? Dos cosas para resaltar. Primero, la idea del arte es la causa para la producción del arte. Va primero la idea dentro de tu cabeza y luego haces algo externo que es como una representación o una replicación de la idea del producto, del objeto. Esa es una premisa teórica, ¿sí? No, eso no es dado, ¿okay? Segunda parte es que tiene que ver con algo espiritual, que bueno, puede ser. La otra parte es que tiene que ver con una satisfecho personal. En lugar de, por ejemplo, algo social, que se trata de un proceso social, ¿no? Es algo que te da personalmente el satisfecho que existe del arte. Entonces, esas dos premisas, de que primero va la idea y luego el producto, y que lo más importante es lo que dice el individuo en lugar del grupo, yo quiero cuestionar estas dos premisas en mi práctica hoy. Pero son bastante comunes. Yo creo que de hecho la mayoría del grupo que está tomando esas premisas y quizás no se dan cuenta que son premisas, de hecho, ¿no? Porque según ellos eso es algo objetivo, que no es una teoría del arte, ¿no? Entonces, según ellos no se dan cuenta que están poniendo premisas en su libro, en su investigación. Pero nos lleva a un tipo de investigación muy específico. Si pensamos que fue un individuo que es el origen del arte y que fue algo en su mente primero y después se exteriorizó como un objeto, ¿dónde buscamos el origen del arte? Bueno, no lo vamos a buscar en los objetos arqueológicos, porque ya sabemos que esos son un producto después del hecho que ya tienen una idea que van a hacer el arte. Entonces, aquí está Angel Woods, uno de los más famosos que está trabajando en el sur de África, sacando cosas maravillosas.
Hace unas semanas descubrieron otra pieza con la pintura humana más antigua del mundo en este momento. Son unos zigzags. Entonces, en su artículo aquí quieren explicar cómo es posible que surgió en este momento en el sur de África la primera evidencia simbólica artística. Y lo que hacen es que dicen, la hipótesis es que la diferencia de esa capacidad simbólica, ¿no?, evolucionó como una consecuencia de un cambio cognitivo neuronal, ¿sí? Y tienen aquí unas ideas específicas de qué tipo neuronal, de qué tipo de cambio neuronal se trata. Pues, entonces podemos preguntar, ¿de dónde surgió el cambio neuronal? Y aquí la respuesta es, bueno, hubo una mutación genética que cambió algo en el desarrollo del cerebro. Y yo creo que aquí está la clave para entender por qué la antropología ya no es parte de la ciencia cognitiva, aunque debe ser, en mi opinión. Es que realmente, si queremos buscar las causas y los orígenes del arte, necesitamos preguntar a los neurocientíficos, no a los antropólogos, según eso. Necesitamos preguntar a los neurobiólogos, a los biólogos que están estudiando los genes de los humanos. No tiene que ver con arte, no tiene que ver con procesos sociales, según eso. ¿Okay? Yo quiero desnudar esta posición. Y yo creo que las nuevas corrientes en la ciencia cognitiva abren una puerta para repensar estas premisas y dar otro lugar a la antropología como, de hecho, algo muy importante en entender los orígenes de nuestras capacidades simbólicas. Lo que estoy hablando es que se llama 4E cognición y se refiere a los términos ingleses embodied, embedded, extended and enactive cognition. Son 4 palabras con E, ¿no? La cognición corporizada, embebida, extendida, enactiva. Esta corriente de pensamiento ya tiene como, no sé, 30 años, algo así, pero en recientes años lo que está pasando es que las personas trabajando en esta corriente se dan cuenta que necesitan tomar más en cuenta en sus ideas los procesos sociales, la interacción con el ambiente, la interacción con las herramientas. Y esos son temas de la antropología, de la sociología, de la arqueología. Entonces aquí tienen un libro de Hutto, que es como el componente de una forma de anarquismo, se llama Radical Anarchism. Dice, The Social Cultural Basis of Understanding Reasons. ¿Okay? Ya no es algo que depende de las neuronas o de los genes, no, depende de factores socioculturales. Eso nos da la capacidad de razonar. Otro libro aquí, editado por unos colegas en Alemania, Embodiment, Enaction and Culture. ¿Okay? Otra vez, un intento de acercar estas ideas al estudio de la cultura para explorar las interdependencias entre el humano como cuerpo, como individuo y el contexto cultural. Otro libro de mi supervisor de doctorado es certificado que está a aparecer el próximo mes o algo así, Linguistic Bodies, The Continuity in Life and Language, en donde quieren explorar si los principios que estamos usando para entender la organización de la vida nos puede ayudar a entender el origen del lenguaje y también entender cómo el lenguaje cambia nuestras capacidades cognitivas. ¿Sí? Entonces, ¿hay una pregunta? Yeah, I just want to know if you can repeat again what the 4E stand for. Embodied, embedded, extended, and enactive. Y de hecho, las 4 son diferentes corrientes de una manera. Surgieron de diferentes fuentes, de diferentes personas, y en recientes años se están juntando y hay un proceso de ver, ¿estamos haciendo lo mismo? ¿Estamos haciendo cosas diferentes? Por ejemplo, el embodied es mucho más general que el enactive, por ejemplo. El enactive también habla sobre el cuerpo, pero siempre es un cuerpo biológico. Mientras embodied en general también están incluyendo como robots, por ejemplo. Un robot también es embodied. No tiene un cuerpo
físico, pero no es un cuerpo biológico. Entonces hay como diferencias entre las diferentes 4 E's. El bebido viene de la psicología ecológica, es otro E, ecológica, y dice que nuestra cognición está siempre situado en un contexto de herramientas de otras personas, de prácticas sociales, culturales, tradiciones, y eso tiene mucho que ver con nuestras capacidades. Extended cognition es la idea que a veces nuestros procesos cognitivos se extienden en el mundo, particularmente a través del uso de herramientas. Entonces, por ejemplo, si usas un lápiz para escribir, probablemente vas a pensar un poco diferente si solamente piensas sin hacer algo en el mundo. Facilita un poco el pensamiento. O otro ejemplo es la memoria, es un tema muy importante en el campo de Extended Cognition, porque hoy en día ¿no? tenemos toda nuestra memoria en nuestros celulares, ¿no? Los números de nuestros compañeros, sus correos electrónicos, nuestras ¿no? fechas límites, no sé qué, el calendario, las notas. Entonces, eso estamos usando como memoria, ya no estamos usando el cerebro como memoria, no tanto como antes. Entonces la idea es que básicamente estamos, con nuestra mente y sus facultades y capacidades está extendido en el mundo. Como parte de este movimiento, también hay filósofos y teóricos en el otro lado, en el lado de la arqueología y teología, que también están de acuerdo con esas ideas y están acercándose a la ciencia cognitiva. Aquí tenemos 2 ejemplos. The Rise of Homo Sapiens, The Evolution of Modern Thinking, by Coolidge and Wynne in the second edition. Aquí dicen, para esta nueva edición, provides updates to the growing fields of epigenetic inheritance, embodied cognition, and neuroaesthetics. Okay, embodied cognition ya es parte del resumen del origen del ser humano, según estos arqueólogos. Y aquí tenemos Lambros Malafuris, un alumno de Colin Renfrew, tiene un libro, How Things Shape the Mind, A Theory of Material Engagement. Y me impresionó mucho su libro, y de hecho mi plática de una manera es aplicar sus ideas de su libro a temas que él no ha trabajado todavía. Entonces les recomiendo mucho este libro. Si van a leer solamente una cosa de mi plática, ¿no? Pueden leer mi propio título, pero este libro yo recomiendo mucho. Bueno, ayer platicamos mucho sobre la interacción social, los procesos de organización social, sistemas sociales como sistemas complejos, cosas así. Y tuve este diagrama donde podemos analizar sistemas sociales en diferentes capas o niveles. Tenemos los individuos que están acoplados en la manera natural, surge un proceso de interacción que cambia las capacidades de los individuos, pero también depende de los individuos, y de la interacción surge en su lugar en los procesos culturales que también dan las condiciones en donde podemos realizar nuestras interacciones, como una danza, por ejemplo, ¿no? Una danza entre 2 personas involucra a las 2 personas, están declarando, hay un proceso de interacción que va más allá de los danzantes mismas y es parte de un proceso cultural, ¿no? Danza como tal no existe en la naturaleza, es algo con un contexto cultural. Entonces podemos decir que eso es como un social engagement theory. Malafuris habla sobre material engagement theory, pero la plática ayer podemos decir es la relación social de su idea. La idea básica es, no vamos a repetir por ayer, solamente este mensaje aquí. Agentes acoplados forman sistemas dinámicos extendidos con nuevas propiedades. Entonces la idea de que la mente está aislada dentro de un cerebro y no interactúa directamente con otras mentes, yo creo que es falso. Lo podemos mostrar dinámicamente, pero también experimentalmente. Bueno, eso fue ayer. Hoy vamos a hablar sobre el aspecto material de la historia. Entonces podemos poner el mismo diagrama, pero en lugar de tener los agentes aquí, podemos decir que tenemos un artefacto en lugar de uno de los agentes.
Pero también lo demás está cierto. Vamos a tener un proceso de interacción entre el humano, la gente y el artefacto, ¿sí? Que cambia de una manera el agente y que también lleva a procesos culturales y también está influido por procesos culturales. Ese es el marco general de esta práctica. No es algo nuevo. Hay antropólogos que en su día estaban muy ligados con la cibernética. Mi formación, de hecho, en mi maestría es ciencia de la computación y cibernética, entonces desconozco un poco. Aquí está Gregory Bateson en su famoso libro Steps Toward an Ecology of Mind. Dice, in principle, if you want to explain or understand anything in human behavior, you're always dealing with total circuits, completed circuits. Hoy día lo llamamos sistemas en lugar de circuits. This is the elementary cybernetic thought. If what you are trying to explain is a given piece of behavior, such as the locomotion of the blind man, then for this purpose you will need the street, the stick, the man, the street, the stick, and so on, round and round and round. Entonces ya tenía en ese momento la idea de embodied cognition, embedded cognition, extended cognition, and active cognition. Ya es todo como implícito en su teoría de cómo es posible percibir a través de un bastón de cero. Ok, fast forward. ¿Qué dice Malafuris? Según él, está retomando el ejemplo, one could see in this emergent coalition between the blind man and the stick, which enables the making of vision out of touch, a powerful metaphor of what it means to be human. For it is indeed a similar coalition or ontological unity between cognition and material culture that I suggest drives human cognitive evolution. Y aquí tenemos una perspectiva muy diferente de, por ejemplo, Paul Bahn o Chris Henschel. No dice nada sobre genes, no dice nada sobre la evolución de cambios neuronales, pero su enfoque es en cambios en términos de interacción entre gente y su contexto material. Eso es muy bueno para los arqueólogos, porque significa que la mente del pasado no está desaparecida por completo. Tenemos la parte material del desarrollo mental. Eso es lo que estamos excavando. No es un proyecto externo, es parte del proceso mental de la gente del pasado. Bueno, su hipótesis de Material Engagement Theory tiene tres ramas. Tenemos la hipótesis de Extended Minds, ya platicamos sobre eso un poco. Material Agency, básicamente que los artefactos también influyen en nuestro comportamiento, tienen una influencia un poco parecido como otros agentes. Y the Inactive Sign, things as material signs bring forth rather than simply represent as signifiers of a signifier. Okay, básicamente la idea es que no es necesario siempre pensar en términos de representaciones cuando estamos trabajando con imágenes o arte en general. Vamos a ver que eso tiene consecuencias en nuestra explicación del origen de las capacidades simbólicas. Aquí están unos ejemplos, si están interesados en verlo un poco más en detalle, que están ya publicados. Podemos reinterpretar sphere en español. Lanza. Sí. Por Homo heidelbergensis, overused by Homo sapiens, ornamental shell beads, ornamental feathers, and image making. Y yo voy a platicar sobre el último punto aquí, pero vemos que ya esta teoría está aplicada de Homo heidelbergensis hasta el Homo sapiens de hace como 30.000 años. Entonces, hay un amplio rango de aplicaciones aquí. ¿Cómo podemos imaginar la situación hace 600.000 años? Aquí vemos un grupo de Homo heidelbergensis. Lo pongo aquí porque fui a Heidelberg recientemente y tienen esta pieza allá en Heidelberg en el museo, podemos verlo. La idea es que algo importante está pasando aquí, que tenemos fuego,
pero también tenemos una vida de grupo, una vida social, están, no sé, contando historias, cosas así. Esto fue como hace, ¿no? Como dice, 600.000 años, pero aquí hay un misterio interesante. Nuestra especie, Homo sapiens, surgió entre 200 y 100. De hecho, ahora es un poco más antiguo la especie. Hay evidencia que es más bien como 300.000. Pero aquí es la pregunta: ¿por qué las primeras evidencias simbólicas solamente se encuentran como dentro de 60-70.000 años? Eso es un problema si estamos asumando que nuestra especie es básicamente, biológicamente, la misma que surgió hace 300.000 años. Porque si la causa o el origen de las capacidades simbólicas es un gene o un cambio neuronal, bueno, ¿por qué no tenían la expresión de esa capacidad cuando surgió nuestra especie? Entonces hay que buscar entonces un cambio genético dentro de nuestra especie. Es no posible, pero sería mucho mejor quizás decir que no fue un hecho biológico que nos volvió en seres simbólicos, pero quizás algo que tiene que ver con nuestras condiciones sociales, de nuestra vida, de nuestras interacciones. Bueno, aquí es la evidencia de que se trata aquí. Aquí son unos ejemplos de huevos de ostrich, este ave grande en África. Están marcados con patrones geométricas. Tenemos evidencia de ornamentos basados en estas conchas. Ahora estamos en 75.000 años. Y de hecho el patrón de esos zigzag se encuentra en todos lados. Aquí está la pieza hasta hace 2 o 3 semanas, fue la más famosa. Con esos zigzag encontramos también zigzag aquí. Y ya estamos hablando de más que 300.000, 1.5-1.4 millones de años. Pero la idea es que otra vez vemos este patrón de zigzag. Y ahora ya estamos hablando sobre Homo erectus. Ya es más antiguo que Homo ergaensis. Y eso es interesante. Hubo muchas noticias sobre eso porque en una cueva de Neandertales también se encontró estos patrones en la pared de la cueva. Entonces parece que estos patrones surgen en diferentes contextos, en diferentes tiempos, en diferentes especies, si lo queremos llamar así, de humanos. ¿Y por qué? ¿Qué significa? ¿Cómo podemos explicar estos orígenes? ¿Sí? Y después también tenemos la abertura de cuevas aquí en Europa, con los bison, con los manos, con símbolos abstractos. Bien, ahora vamos a tratar de explicar de cómo podemos estudiar el desarrollo de las primeras evidencias hasta las más realistas como una representación del bison. Lo primero que necesitamos tomar en cuenta es que la mayoría de estas representaciones, lo que vamos a llamar así, no son en lugares accesibles. Entonces, una condición de un símbolo normalmente es que es algo colectivo, es para para la ciudad en general, es para la vista de otros, pero muchos de los símbolos son en lugares muy difíciles de llegar y están en barreras que no tienen una vista directa. Entonces la idea de que se trata aquí primeramente es representar algo no tiene mucho sentido. Si quieres representar algo, ¿por qué no lo pones afuera? O en un lugar donde toda la gente puede ver que está dibujado. Solamente nos da una duda, digamos, ¿no? Que los lugares no son muy accesibles.
Y hay una hipótesis alternativa que quizás tiene más sentido, y esa es la hipótesis del chamanismo, que no se trata primeramente de hacer una representación de algo en el mundo, pero sobre interactuar con el sitio, ¿no? Hacer una transacción con la pared en la cueva, por ejemplo. Y eso también nos explica por qué tenemos varios diferentes tipos de arte rupestre. Por ejemplo, no solamente son imágenes, pero también usan sus manos para hacer así, ¿no? Dejar líneas con sus dedos, o también nos explican por qué están eligiendo lugares en donde ya la pared les sugiere algún motivo y lo están complementando, como lo vemos aquí. Entonces, ¿no? Hay un pájaro allá. Aquí pusieron estos puntos justamente abajo de la pared. Aquí el ojo de este bisón es un hueco en la pared. Entonces parece que sí están interactuando con el material, que nos estamos regresando a nuestro material engagement, ¿no? Estamos intentando explicar qué está pasando en términos de material engagement. Entonces a mí me gusta mucho esta idea de Lewis Williams y sus colegas, porque nos están cambiando la perspectiva de símbolos siempre tienen que ver con representación, y nos dicen puede ser que algo mucho más inactivo, ¿no? Es más bien algo relacionado con interactuar con la materia de la cueva, pero todavía tienen esta otra parte del literalismo, porque dicen que the origins of cave painting will basically consist in the externalization of a pre-existing mental capacity. Or aquí dicen, a notion of images and the vocabulary of motives were part of their experience before they made arrival or portable images. Entonces otra vez regresamos a esta premisa que primero tenemos el concepto, primero tenemos la imagen en la mente y luego vamos a hacer algo en el mundo y presto ya tenemos una imagen afuera. ¿Sí? Entonces ya no tenemos esta idea representacional, pero todavía tenemos esta idea que lo más importante de una manera es un origen genético neuronal interno. No voy a entrar mucho en sus otras ideas, pero son muy interesantes, probablemente ya conocen varios de ustedes su trabajo. Están haciendo una comparación entre diferentes tipos de fenómenos que se pueden ver abajo de ciertos estados alterados, con patrones típicos del arte rupestre. Por ejemplo, hoy en la cueva vimos mucho de este tipo aquí, pero también ¿no? Una línea horizontal con los otros de abajo. También quizás vimos esto, o ciclos concéntricos, ¿no? Y en su idea, esta semejanza entre los patrones en los estados alterados y los patrones de los grupos cazadores-colectores de reciente tiempo también se puede generalizar a los tiempos paleolíticos. ¿Sí? Que hay también estos tipos de patrones. Entonces, en su hipótesis, lo que es el origen de la forma particular de estas imágenes son los estados alterados de los chamanes en las cuevas. Y mi formación también es en computación, en ciencia cognitiva, entonces sí hay intentos de modelar esto computacionalmente. Aquí vemos un modelo de la parte visual de nuestro cerebro, y cuando está corriendo actividad aleatoria en este sistema, suelten estos patrones automáticamente, espontáneamente. Solamente a través de la estructura de la relación de nuestro sistema visual se pueden generar muy fácilmente este tipo de patrón, ¿no? Ciclos concéntricos, espirales, puntos, ¿no? Tipo de líneas con estas líneas horizontales con líneas verticales. E incluso podemos ver semejanzas entre, ¿no? Esta famosa pieza de sur de África con su hash cross, ¿no?
que es básicamente, aquí también es lo mismo. Entonces, bueno, eso no es evidencia que su hipótesis es correcto, pero solamente quiere decir que sí es muy fácil generar ese tipo de patrón en nuestro sistema visual bajo de condiciones abnormales, es decir, sin relación al mundo externo, como decoplado. Bueno, podemos revisar esto después. Ahora, mi tema va a ser el desarrollo de los diferentes tipos de imágenes al resto del tiempo. ¿No? Hubo unos avances en el fechamiento de la pintura en las cuevas de Europa. Eso se fue publicado en Ciencia, en la revista Ciencia hace 6 años ahora. Y lo que podrían hacer es como una cronología de los diferentes motivos que se encuentran en las cuevas europeas. Uno de los más antiguos son los manos, ¿sí? Y dibujos, pero muy estilizados. Y más después hay también cosas más simbólicas que no podemos interpretar. Y aún más después vamos a llegar a las pinturas realistas de animales. Lo interesante es que si vemos los años de estos descubrimientos, son como, lo máximo es como 40, perdón, aquí no, es nada, 40.000. Pero si vamos a otro lado del mundo, Asia, Indonesia, vemos lo mismo, tenemos manos y tenemos animales más o menos realistas. Y otra vez, las manos son mucho más antiguas. Aquí una mano está fechada como 39.000. Entonces, casi misma edad que la mano en Europa. Eso es muy interesante. Entonces, ya no es verdad que esta tradición artística surgió en Europa. Porque es imposible que estaban conectados a estas culturas. Entonces, nos dan 2 opciones. Primera, que hay una fuente común de la cultura que estaban ya trayendo esta tradición de hacer manos y dibujos en este tipo, quizás de África, ¿no? Aunque no encontramos evidencia de ese tipo en África todavía, ¿no? Pues quizás un día lo encontramos y bueno, podríamos decir, ok, ya existe aquí como, no sé, 100.000 años antes, entonces todas las culturas del mundo no traen este conocimiento de África. La segunda posibilidad es que hay un proceso común aquí que no depende de una fuente común en términos de contacto cultural, pero que se está reproduciendo en diferentes lugares del mundo. Y yo quiero decir que la segunda opción es la correcta. Y voy a dar razones por qué. Si vemos todos los fechamientos que están publicando, podemos categorizar los diferentes motivos de esta manera. Hay una transición muy fuerte entre arte figurativa, no figurativa a arte figurativa en todo el mundo. Primero es lo no figurativo, lo no representacional, si lo queremos llamar así, a pintura representacional. Esa es una transición muy clara en todo el mundo. Nunca encontramos primero representacional y luego simbólico o abstracto. También hay una transición más específica dentro del periodo no figurativo que va de algo muy simple que, por ejemplo, unos puntos, unas líneas, discos, círculos, a las manos. No es tan cierto esta transición, pero parece que hasta el momento es cierto que siempre los más antiguos son simples puntos y los manos son un poco más después. También podemos encontrar una transición un poco más específica dentro del periodo figurativo, en donde tenemos una transición de algo más estilizado a algo más realista. ¿Sí? Y otro punto importante aquí, parece que estas transiciones son universales, se pueden replicar en diferentes lugares en diferentes tiempos.
Y por eso también, por cierto, estoy interesado aquí en la tradición de Chihuahua, porque puede ser que si podemos fechar estos dibujos aquí en Chihuahua, podemos comprobar si estas hipótesis también aplican a las tradiciones aquí o no. ¿No? Es cierto que primero hay lo no figurativo y luego lo figurativo. Es cierto que los dibujos más estilizados son más antiguos que los más realistas. Es cierto que quizás los dibujos más sencillos, como solo puntos, por ejemplo, son antes de las manos, que eso son hipótesis, ¿no? Podemos intentar de comprobarlo. Y sería interesante porque aquí el arte rupestre es mucho más reciente que en Europa o en Indonesia. Entonces, de una manera, significa la gente que llegó aquí de Asia, por ejemplo, que quizás en otros lugares ya pasó por estas transiciones, pasó otra vez a través de esas transiciones aquí. Esa es una interesante pregunta. ¿Por qué no perdieron esta capacidad en su migración y luego lo reinvitaron otra vez cuando llegaron a su nuevo lugar? Eso es interesante. También al parecer pasó en Australia. Los primeros migrantes que llegaron perdieron toda su cultura anterior y hay un proceso que empieza de nuevo. Y puede ser que ¿no? necesitas suficiente gente, por ejemplo, para mantener ciertas tradiciones. Y si no lo tienes, porque si solamente una o dos familias que lleguen en un barco, bueno, no hay suficientes recursos para mantener todas las tradiciones y pasan otra vez a través del estado de desarrollo. Ahora, un cambio. Voy a proponer que una manera de entender estas transiciones, porque las transiciones son hechos, no son hipótesis. Estas son las fechas que tenemos en este momento. Ahora la pregunta es, ¿podemos explicar por qué existen estas transiciones? Voy a usar una teoría semiótica para intentar explicarlo. ¿Okay? Vamos a hacer algo relativamente fácil. Es un tema, es un todo en campo, la semiótica, pero voy a usar unos conceptos muy básicos que espero que todos puedan entender. Aquí la idea es que tenemos tres diferentes tipos de signos, un índice, un icono, un símbolo. Y hay diferentes relaciones entre los signos y lo que están, cómo están realizados y qué significan. Enfocamos a la derecha. Aquí hay una relación estrecha entre el proceso de hacer la figura de la mano, porque hay una relación causal, es mi mano y dejo su huella. Y también hay una relación de forma, que mi mano se parece como lo que deja en la pared. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos una relación muy cerca entre el marco en la pared y la mano. Eso es un índice, porque hay una relación causal entre el signo y lo que puede significar. Por ejemplo, eso puede significar que yo estaba aquí, ¿no? Como un graffiti tag. Es mi hogar, ¿no? Entonces, es muy fácil de entender que hubo una mano aquí que hizo algo en la pared. Ahora, el icono es más representacional. Entonces, todavía tenemos la relación entre la forma, que la forma de un bison se parece a un bison real, pero ya no es una relación causal, entonces ya no es un índice. ¿No? Sí podemos también hacer representación causal. En este tipo, por ejemplo, podemos decir, esto representa a esta mano. O si tomamos un bison y lo ponemos con mucha pintura y lo ponemos en la pared y dejamos eso en la pared porque usamos un bison real para hacerlo, también sería un tipo de índice. Pero normalmente
no hay una relación causal entre las figuras y lo que representan, lo que significan. Y ahora bien, un símbolo es aún más complicado. Aquí tenemos un ejemplo de una cueva en Europa, porque no tiene relación causal y tampoco tiene una relación formal, ¿no?, de forma con lo que significa. Entonces, aquí no sabemos nada sobre su significado, no podemos entender nada. Es lo más difícil de relacionar con un significado. ¿Está bien? Entonces tenemos estos tres diferentes tipos de signos que tienen diferentes relaciones causales, formales o, en el último caso, solamente culturales, ¿no?, por convention, por tradición, ¿no? El significado está basado en la tradición social. Yo propongo que podemos usar estas distinciones entre los diferentes signos para explicar las transiciones en el desarrollo del arte rupestre. Empezamos con los índices. ¿Okay? Como dije, los primeros fueron meros puntos en la pared. En este caso tenemos una persona que da forma a este signo, ¿sí? Y este signo de una manera cobra sentido porque fue causado por una persona. No puede también tener otros significados, pero esa es una de las. Si vas a una cueva y ves un círculo de pintura rojo en la pared, significa que alguien ha visto esta pared antes de ti, ¿no? Entonces es un marcador de presencia humana por la razón causal, ¿sí? Ahora en las manos tenemos lo mismo, pero hay otra propiedad, que también hay una semejanza entre el signo y la persona, por lo menos de un parte de su cuerpo. ¿Sí? Entonces hay otra relación aquí. Eso fue solamente viéndolo del lado del signo y la persona, pero falta la parte del material, ¿no? La mano está hecho encima de una pared con ciertas propiedades. Entonces lo que propongo es que podemos extender la teoría semiótica usando la teoría del material engagement de Lambros, Mulatoris y Renfrew, porque hay otro ciclo aquí entre el signo y su base material. ¿Ok? Porque también el substrate, ¿no?, el substrato, también da forma al signo. ¿Sí? Y también eso significa que el signo es causado por el substrato, y también se puede aprovechar que a veces hay una semejanza, ¿no? Por ejemplo, en ese caso aprovecharon la forma de algo de la pared para dibujar algo. Entonces tenemos un contexto mucho más amplio. Entonces lo que quiero decir que es, también podemos pensar las mismas relaciones, índices, iconos, en relación con el sustrato. Okay. Primer hecho, todos los índices indican a un creador, porque están hechos intencionalmente, incluyendo los signos más simples. Unos de ellos también cobran sentido porque tienen una semejanza, no son iconos, de parte del proceso los que causó, ¿no? Quiero llamarlo process iconicity. Por ejemplo, el círculo, ¿no?, fue hecho por algo así. Entonces, el hecho que es un círculo nos da una indicación de cómo fue producido. Y usando tu mano es aún más, ¿no?,
es ilustrativo, porque si dejas una mano en la pared, tiene tanta semejanza a tu mano que ahora, aún hoy en día, podemos ver fue la mujer, qué edad tiene, cosas así. Tiene mucha información sobre la persona que lo ha realizado. Ok, entonces los imágenes de manos tienen este aspecto adicional que también son iconos del cuerpo objetivo de la persona. Ahora bien, ¿cómo vamos de eso, ¿no? De los puntos, de las manos a algo figurativo? Y yo propongo que quizás lo podemos entender en términos de cambiar nuestra vista entre la relación de la persona y del signo a la relación entre el signo y su material, su base materialista. Aquí está el resumen. Okay, todos los signos son índices de alguna producción. Okay, ahora, un subset, ¿no? Incluye también los hand stencils, los imágenes de manos, que son también iconos de parte del proceso de realizar el arte. Y hay un subconjunto más específico en donde no solamente son índices y iconos del proceso, pero también son iconos del objeto que los hizo. En el caso de las manos, ¿sí? Es parte del cuerpo, pero también, ¿qué tal las figuras estilizadas? Solamente quiero decir, en este caso, la semejanza no es con el creador humano, pero con el material en donde está realizado el signo. Entonces, si ya hay como una forma de pájaro en la pared y tú das unos puntos extras para resaltar el pájaro, este pájaro es un icono objetivo de su material, su base material. Ahora, ¿cómo nos ayuda a explicar el desarrollo de la complejidad de las imágenes? Bueno, si empezamos con la idea de Lewis Williams y colegas, que la intención principal fue una interacción, una transacción con el medio, con el material, con el mundo, ¿sí? No es necesario pintar algo muy complejo, pero no es para verlo, no es algo público. Lo más importante es el hecho que realizar alguna actividad en relación con la materia, ¿no? Estar en contacto con la materia, eso es el punto clave. Sin embargo, pinturas realistas tienen esta propiedad de ser independientes de la materia. Entonces van a un extremo al contrario, no dependen de la materia y la forma de la materia. Entonces, ¿cómo podemos explicar este paso? Eso es una formulación diferente del programa. El paso de una arte figurativa que viene de la forma de la materia a una arte figurativa realista que es independiente de la forma de la materia. Y yo creo que aquí también podemos aplicar la teoría de material engagement, porque después de unos generaciones en una cueva, no hay puntos aislados o signos aislados, se ven más bien así. Como también en la foto que mostré en el principio de la cueva que vimos en la mañana, hay cosas de todos lados y están encima de uno de otro. Entonces ya no es una pared pura, sola materia y no hay otro. No, ya están interactuando con otros signos que ya existen en la pared. Ya es un contexto cultural de una manera. Y creo que este paso de interactuar con una materia desnuda de una manera, a una materia que ya está cubierto de procesos simbólicos o procesos artísticos, eso permite a la gente de interactuar con los signos como tal. Ya no están interactuando con la pared, no es una interacción con el material, no están en contacto con el material, están en contacto con los signos.
de otros. Entonces, la propuesta es esta, que al principio hubo una dependencia fuerte de las formas del sustrato, ¿sí? Y en este caso, si ya están en la capacidad de hacer figuras estilizadas, vamos a las figuras realistas al mismo tiempo que vamos a ser más independientes de las formas de los materiales. En el caso de las pinturas no figurativas, vamos de los marcos simples como líneas, puntos, a estos símbolos complejos. Ok, para concluir. La hipótesis del chamanismo nos da una punto de partida muy adecuada, yo creo, pero necesitamos actualizarla en términos de los avances recientes en la ciencia cognitiva. En particular, yo creo que necesitamos rechazar la premisa que las personas que están realizando el arte rupestre ya tenían todo el arte en su cabeza y solamente lo que están haciendo es dibujar las ideas, conceptos e imágenes que ya tienen dentro. Porque si tomamos este punto de partida que todo ya está dentro y solamente es un proceso de externalización, eso significa que los cambios en la arte rupestre, estas transiciones, no tienen que ver nada con el desarrollo mental de la gente. Solamente algo estilístico, ¿no? Es una preferencia estética, pero la mente es la misma en todo el desarrollo. Y eso lo vemos en el libro del famoso investigador Clotes. Dice, como conclusión de su libro como Arte Paleolítica, one of the major certainties underlying all others is the identity of thought structures throughout the entire Upper Paleolithic on pan-European scale. Y él puede decir eso porque piensa que todo es neurológico, todo es genético. Entonces no importa, los restos arqueológicos, aunque se ven muy diferentes, aunque aquí solamente hay manos y aquí hay pintura realista de muy estilo muy técnico y muy complicado, según él no hay diferencia mental, no hay diferencia cognitiva entre los dos grupos. Entonces nos da, primero eso quita el trabajo del arqueólogo, ¿no? Porque ya no es interesante ver las diferentes etapas, solamente si tienes interés en los estilos, ¿no? No tiene que ver con la mente de las personas en el pasado. Son solamente eventos contingentes de la historia, estas transiciones. En lugar de eso, lo que propuse hoy es, si vemos la mente más extendida, corporizada, embebida, situada, interactiva, inactiva, estas transiciones en los estilos no son solamente cambios del estilo, pero también reflejan cambios en sus estructuras mentales. Porque estos productos artísticos no solamente son productos, pero también son parte de los procesos de interacción de cómo se relacionaban la gente con su mundo. Y es muy diferente relacionarte con un mundo que ya tiene, por ejemplo, imágenes en la pared, y en un mundo donde no hay marcos artísticos. Entonces, esta teoría nos da otra posibilidad de pensar sobre los orígenes de las capacidades simbólicas, no en las neuronas o no en los genes, pero en las prácticas de interacción con el entorno. Podemos investigar cómo se desarrolló la capacidad de crear símbolos abstractos que ya no entendemos porque no tienen una relación con su causa y no tienen una relación representacional con algo en el mundo. ¿Cómo llevaron a este punto de dibujar este tipo de cosas? A través de un proceso de desarrollo en la relación con los productos anteriores. Empezaron con algo sencillo, en donde la relación de significado primaria fue la causa y el efecto. Pasaron a algo donde la relación de significado también incluye la representación, pero que quiero decir como icono, ¿no? Hay una semejanza también que tiene papel.
Y luego, como paso final, donde ya tenían todo esto en las paredes, también pueden relacionarse con estos signos directamente, no a través del material, y esto los lleva de poder crear símbolos que tienen una independencia de su expresión material, y eso es el origen de una manera del símbolo abstracto. Y podemos contar toda esta historia sin tener recurso a cambios genéticos en las personas. De hecho, en ese periodo que estamos hablando aquí, que son como 10.000 años, no es muy probable que hubo cambios genéticos muy fuertes que puedan explicar estas transiciones. Y de hecho no lo hacen. Dicen que no hay cambios, solamente son cambios estilísticos contingentes de la historia. No tienen significancia sobre entender el proceso de cómo surge la capacidad simbólica abstracta del humano, porque ya piensan que hubo esa capacidad dentro del cerebro de todos modos todo el tiempo, ¿no? Dado por condiciones biológicas. Por eso es una mutación fortuna, ¿no? Lucky mutation. Hubo un cambio genético que nos dio toda la mente moderna y ya se basta, ¿no? Terminamos con la explicación. Y todo lo demás solamente son cosas contingentes de la historia de preferencias estéticas de la gente. En esta otra historia aquí podemos estudiar el cambio de la mente de la gente del pasado a través de los procesos materiales que nos dejaron para estudiar. Y con eso ya termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Tom. Bueno, Anita tuvo que salir, entonces me va a tocar moderar a mí las preguntas. Vamos a ver una sesión de preguntas y respuestas. Estoy seguro que todos. ¿Quién quiere empezar? ¿Tobías? Yo tengo me parece muy interesante el trabajo. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con otro tipo de patrones y de formas que son repetitivas, que no tienen que ver con, digamos, la pintura o el grabado? No sé, ahorita me vino a la mente porque la gente fabrica cierto tipo de instrumentos con la misma forma durante tanto tiempo. Debe haber también alguna representación previa del objeto que se va a fabricar. Pensemos en, no sé, por ejemplo, la forma de una punta de proyectil. También hay mucho trabajo sobre eso. Malafuris en su libro tiene un capítulo entero explicando el tema de herramientas de piedra, y básicamente desarrolla una explicación semejante a esta. Y los necesarios de la premisa que ya tenían la idea completa de cómo se debe ver el instrumento al final, pero que básicamente cuando ya están pensando el proceso, se dan cuenta que hay diferentes oportunidades de continuar el proceso, y a veces falla y a veces no. Entonces, según los necesario tener todo en mente al principio. Y yo creo que esto también aplica a nosotros en lo moderno. Pensamos, por ejemplo, si ustedes necesitan regresar a casa después del seminario, no es necesario ya tener una mapa en la mente, es que, ok, esta calle, no. También se puede guiar a través de la calle, o hay demasiado tráfico aquí, tomo otra ruta, ¿no? En este sentido, es algo que en la interacción se desarrolla sin la necesidad de tener todo planeado al principio. Y yo creo que eso se puede aplicar mucho, particularmente si estamos intentando explicar los primeros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si están cortando carne de un hueso y se están dejando los marcos, ¿sí? Ya tienen un ejemplo en el mundo de marcos, ¿no? Hechos intencionalmente de una manera porque fue parte de un proceso intencional. Y, ok, ahora tienen este ejemplo como pieza de muestra, ¿no? Ok, ahora lo puedo hacer un patrón de zigzag en mi pieza de ochre, pero no fue necesario primero tener la idea de, zigzag es un patrón interesante. No, ya hubo un ejemplo en el mundo, y yo creo que eso se aplica a mucho. ¿No? Por ejemplo, podemos pensar que quizás
la pintura rupestre con esos marcos muy sencillos, en principio, quizás fue por accidente, de hecho, ¿no? Están cortando un cerdo, digamos, ¿sí? Y sangre explota y cubre la pared, ¿no? Okay. Regresa después de, ok, mira, tenemos ahora un índice, ¿no? Que es una relación causal con lo que hicimos antes. Y ya tienen un ejemplo en el mundo, que sí se puede cambiar el ambiente y el ambiente que puede cobrar nuevos significados. Y ahora podemos aprovechar eso y aplicarlo intencionalmente, usar sangre, por ejemplo, para hacer cosas en la pared. Entonces, eso es la idea clave aquí del Material Education, que ¿no? ya está en el mundo y relacionar con el mundo da muchas oportunidades de desarrollo de esas facultades que no asuman que ya hubo esas ideas antes. Por supuesto, cuando ya hay una tradición a largo plazo, probablemente ya hay como unos conceptos culturales que no vienen de ese tipo, porque son quizás pasados orales o algo así. Pero ya estamos hablando de algo después. Pero en las primeras instancias, no podemos arbitrar entre las dos posibilidades como científicos. Va a ser difícil. ¿Cómo vamos a comprobar si fue una mutación fortuna o fue algo más interactivo como lo estoy mostrando aquí? Pero digamos, en términos prácticos, yo creo que es más conveniente esta teoría para los arqueólogos y antropólogos que la otra. Porque la otra dice que básicamente los que estamos estudiando en términos de los restos arqueológicos o los procesos sociales de los indígenas hoy en día no tienen nada que ver con el desarrollo de la mente humana, ¿no? Porque eso es algo secundario, algo externo, algo después de algo que fue generado internamente por causas biológicas primeramente. Eso también es posible, pero digo, eso tiene la consecuencia que los restos arqueológicos no nos dan nada de información sobre los procesos del desarrollo mental de los seres humanos, porque solamente son un producto, un efecto, no son parte del proceso mismo. ¿Alguien más? Sigo pensando lo que mencionaba ayer sobre, incluso ahorita en tu respuesta, Tobías, hablabas de la capacidad imitativa. ¿Qué tanto en esta teoría material está presente esta capacidad cognitiva? La toman en cuenta, digamos. Las semejanzas entre las distintas, en Europa, decías, en Asia y ahora en América, ¿es un proceso imitativo o una innovación? Sí. Son dos cosas distintas, la innovación y el proceso imitativo. Pero lo interesante de esta pregunta es que, según mi hipótesis, necesito decir que no es un proceso imitativo, eso es una consecuencia. En lugar de eso, la propuesta es que es un desarrollo autónomo en diferentes regiones, pero pasa por las mismas transiciones por razones semióticas, que básicamente el signo más fácil de entender y crear es un signo que cobra su sentido a través de su relación causal, ¿no? Un fuego en la cueva deja manchas en la pared. Ahora esas manchas significan que hubo un fuego en la cueva. Eso es para todas las especies, todos los humanos, todos los tiempos va a ser lo más fácil. El segundo paso de eso es que por lo menos también la forma tiene una semejanza a lo que está significando. Entonces, en este sentido, tenemos un paso de un índice a un icono. Y lo más difícil son los signos que no tienen una relación causal y tampoco una semejanza a lo que están significando. Esos son los símbolos abstractos. Entonces, a través de esta teoría semiótica, podemos predecir que en todas las regiones en donde hay un desarrollo de esta práctica visual, vamos a pasar por estos estadios.
no es necesario asumir que hubo imitación entre los diferentes grupos culturales. Aunque puede ser, como digo, si encontramos en África la misma secuencia, quizás tiene un origen más antiguo y solamente están aplicándolo localmente cuando llegan a nuevos lugares. Pero hasta el momento esto no parece muy probable. Y tampoco explica por qué vemos los mismos patrones en especies muy lejanos, como Homo erectus. ¿Sí? Pero la predicción de este modelo sería, ya tenemos evidencia de que Homo erectus fue capaz de hacer estos marcos en la concha, por ejemplo, ¿no? Y también, si encontramos más evidencia de su desarrollo, el siguiente paso sería un icono y luego algo abstracto. O primero un icono no tan realista, más estilizado, y luego un icono más realista, que es más independiente de su sustrato. Entonces, eso es lo bonito en esta teoría, que no depende de condiciones aleatorias de la biología y los genes, no, es algo muy estructurado y muy lógico en su desarrollo. Y eso nos permite preguntar preguntas muy precisas sobre los desarrollos del arte en diferentes regiones del mundo y en diferentes tiempos. Y más localmente, la imitación por supuesto es muy importante, porque si la práctica, seguramente hay una persona que está haciendo marcos en la pared, bueno, va a desaparecer y no va a desarrollarse. Sí necesitamos un proceso intergeneracional para tener ese desarrollo, ¿no? Para acumular la práctica. Y particularmente en los últimos pasos, cuando vamos de algo, ya no es índice, ya no es icono, pero hasta algo simbólico, el sentido depende de la cultura, de la tradición, y no tiene otra manera de cobrar sentido. Porque las otras relaciones ya no existen, no hay relaciones causales, no hay relaciones de semejanza. Entonces la única manera de entender qué significa ese símbolo es estar inculturado en una tradición. ¿No? Como nosotros, si encontramos una escritura muy antigua sin el contexto, nunca vamos a poder descifrar la escritura, ¿no? Porque es un símbolo abstracto que no tiene que ver con forma causal o formal, con el significado. Entonces, este proceso de inculturación va a ser muy importante para las últimas etapas, pero al principio no es necesario. ¿No? Al principio es ver una huella, como en la cueva vimos una huella de venado, ¿no? Podemos decir, mira, ahora sabemos que hubo un venado aquí en el río, algo así. ¿Sí? Entonces aquí tenemos otra vez los dos propiedades. Hay una relación causal entre el animal y lo que dejó, pero también de alguna manera tenemos ya un icono, porque lo que dejó tiene una semejanza con su pata. Entonces esas relaciones son muy naturales de una manera. Pero el último paso a un símbolo abstracto sí ya requiere algo más, como una relación de imitación de prácticas simbólicas en un contexto cultural donde ya trabajar y interactuar con signos ya es algo normal de una manera, algo común. Yo tengo una pregunta, se me hizo muy interesante todo lo que ¿podría regresar al modelo de matemáticas? Sí. ¿Nos podría explicar un poquito? Se me hizo muy interesante ese punto. ¿Eso? Ajá. ¿Cómo lo obtuvo? Lo que hicieron es ver la organización entre neuronas en el sistema visual. Yo creo que fue la primera capa del sistema visual. Y cómo están relacionadas las neuronas entre sí. Están relacionadas en configuraciones horizontales con una cierta conexión. Y después lo que hicieron es poner una actividad aleatoria en las neuronas. Entonces están, activándose de una manera aleatoria, y luego, dado de las diferentes relaciones que tienen, salgan estos patrones.
Estos patrones básicamente nos muestran los patrones de activación de las neuronas en el sistema visual. Entonces, ¿no? Es una vista encima y hay muchas neuronas, y si es, no sé, negro son activos, si son blancos no son activos, algo así. ¿Sí? Algo muy interesante es con eso. Nuestro sistema nervioso es un medio activo, entonces si no haces nada, va a espontáneamente entrar en este tipo de patrón. Si estás decoplado de tu entorno. Ahora bien, eso no pasa normalmente durante la percepción normal, verídica, ¿no? Correcta. ¿Y por qué no? Porque eso no te sirve. Ver ese tipo de patrón no te sirve navegar tu mundo. Cuando quieres navegar tu mundo, la actividad en tu sistema visual necesita tener una relación con el mundo externo. Entonces, normalmente durante nuestra vida cotidiana, durante el día, hay una fuerte supresión de la actividad espontánea del sistema nervioso en el centro visual para permitir que, por ejemplo, los receptores del ojo tienen un efecto en la actividad de ese sistema. Porque bajo estas condiciones, el efecto de los receptores de nuestros ojos no tienen efecto. Son mucho más fuertes estos patrones y esta perturbancia de lo que está haciendo el ojo no van a afectar eso. Entonces, si quieres percibir, necesitas bajar o suprimir estos patrones espontáneos para permitir el efecto de la estimulación de tus ojos tener un efecto en ese sistema. Pero lo que pasa durante estados alterados de la conciencia es que te decoplan de tu mundo y bajo esas condiciones pueden surgir estos patrones. ¿Y no han hecho experimentos así, pero nada más con la naturaleza, sin sustancias? Estos patrones fueron relacionados con mescalina, también los de Lewis Williams. Y la pregunta es si podemos generar los mismos patrones. Hay un arqueólogo que se llama Hobson que dice que básicamente, dado que nuestra organización cerebral tiene estos patrones como intrínsecas, no es necesario tener recurso al chamanismo para explicar todos los patrones que vemos. Pero el problema es que la investigación básica de la organización de nuestro sistema visual viene de los gatos. Y de hecho compartimos esta organización con casi todos los animales mamíferos. Entonces, eso no explicaría nada, porque los gatos no hacen arte, no dibujan patrones en las paredes. Entonces, aunque tienen de una manera el mismo sistema nervioso, no hay este efecto de dibujar esos patrones. Entonces, para mí, el chamanismo todavía tiene el papel de explicar esta diferencia cultural en qué hacemos con nuestro sistema nervioso. Sí lo compartimos y sí tiene estas propiedades intrínsecas, pero necesitamos un contexto donde se pueden expresar de una manera. O si se están experimentando, digamos también, si das mescalina a un gato, quizás va a experimentar eso. Pero eso no lleva al gato a dibujar algo en la pared, ¿no? Entonces todavía hay pasos adicionales para explicar cómo vamos de estas experiencias que podemos tener a alguna tradición artística. Yo tengo un comentario que precisamente la misma anatomía del cuerpo humano, la misma evolución del cuerpo humano ha tenido a lo largo de la evolución humana un acoplamiento, ¿sí? Por ejemplo, la relación entre mano y cerebro. Hay una relación directa entre cómo ha evolucionado el cerebro y el uso de herramientas, la fabricación de herramientas y la forma de nuestra mano. Entonces ahí también ha habido una interdependencia entre los materiales, el medio ambiente, nuestro cuerpo y el cerebro, ¿no? ¿Sí? Pero también pensando en este modelo evolutivo de la cultura, ¿no? De pensar que la cultura va de menos a más, de menos compleja a más compleja. Tenemos muchos grupos indígenas y
culturas en el mundo que no han pasado por todo ese proceso que ha pasado la cultura occidental. ¿Sí? Hay culturas que siguen, que no han trabajado el hierro, que no son gráficas, que no tienen una escritura. Es decir, el desarrollo tecnológico no es homogéneo en todas las culturas. Y también eso plantea un reto, ¿no? Tenemos conviviendo en el mismo tiempo contemporáneo distintas mentes, podríamos decir, o en realidad hay una mente universal. Yo creo que hay como... Sí, somos todos la misma especie, podemos entender entre nosotros, pero yo también creo que hay muchas diferencias y una diversidad bastante no explorado entre formas de ver el mundo. Y en nuestro caso de la cultura moderna, pasamos por varias etapas de estar muy bien estudiados, por ejemplo, la escritura, ¿no? Sistemas de comercio, instituciones centralizadas, y todos estos procesos cambiaron la forma en donde podemos pensar. Por ejemplo, yo creo que el pensamiento científico de intentar agregar algo objetivo no será posible sin tener algunos pasos de evolución tecnológica antes, ¿no? De una manera, esta distancia que estamos buscando como científicos es una consecuencia de la distancia que estamos realizando a través de nuestras herramientas, ¿no? Por ejemplo, el telescopio, ¿no? No estás viendo el mundo directo, no estás viendo el mundo a través del telescopio. Y esta te da una distancia entre tú y tu objeto de percepción. Y estos como distancias o formas de mediación de nuestra relación con el mundo, yo creo que es una condición esencial para entrar a este tipo de pensamiento, en donde el objetivo importa. Porque para mucha gente no importa si es objetivo o no. Importa para mí que no me da gusto, ¿no? Es más importante que si es objetivo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en esa manera sí hay diferentes maneras de ver el mundo, de relacionar con el mundo, pero todos los grupos hoy en día, como yo sé, pasaron de todas estas etapas que estoy platicando aquí. Todos ya tienen la capacidad de trabajar o relacionarse con abstractos símbolos. Eso ya todos lo pasaron. Pero quizás los pasos después, que podemos discutir cuáles son, fueron específicos en ciertos lugares que no pasaron así en otros lugares y nos llevan a una manera de pensar diferente. Y si preguntas indígenas, sí lo dicen, que nosotros somos muy diferentes en pensar que ellos, ¿no? Entonces no es algo misterioso, algo así. Y también nos tenemos como sentimos una gran distancia a la naturaleza a veces, o con otras personas, ¿no? Hay libros que dicen que la cultura moderna es un poco esquizofrénica en ese sentido. Y bueno, podemos también buscar las condiciones sociales e interactivas que nos llevaron a esta condición. Quería que sea algo. ¿Alguien más quiere decir algo? No saben que esté trabajando sobre el proyecto que comentaba de los experimentos en tiempo real, como el video del bebé con la mamá y que no era en tiempo real y otro no. Sí. Yo estoy trabajando ahorita en internet, por ejemplo, poder predecir fenómenos a través de la ciencia cognitiva a partir del comportamiento de los usuarios. No entiendo muy bien tu pregunta. ¿Qué hay? ¿En las culturas hay una...? Sí, o sea, si alguien ahorita está trabajando desde la ciencia cognitiva, estudios del comportamiento masivo del Internet, o sea, de los usuarios de Internet, por ejemplo, no necesariamente tienen que ver con las tendencias de Twitter o Facebook y así, pero sí o sea, más allá de las redes sociales, el campo de seguimiento de información que se está subiendo al Internet y cómo está modificando el comportamiento en tiempo real. O sea, que puedan hacer predicciones de comportamiento desde la ciencia cognitiva utilizando el Internet, monitoreando el Internet, digamos. No sé si se puede usar como herramienta de predicción, pero sí es un campo que es creciendo muy rápido
intentando entender los efectos de las tecnologías en los usuarios. Y es un campo muy, muy importante, porque estamos en circunstancias, por primera vez podemos contactar a cualquier persona del mundo casi, ¿no? En tiempo real. No puede hablar alguien en Australia, tenía una conversación en Skype. Podemos transmitir mensajes a miles de personas o millones de personas. Y eso no se ve tan grave si tienes la premisa que tu mente es aislada de tu cerebro, como la ciencia cognitiva clásica dice, y es todo el mundo es solamente un efecto externo. Bueno, eso no es tan grave, pero si pensamos que las interacciones que tenemos con el mundo también son parte de los procesos de cognición, son parte de las estructuras mentales, eso sí es grave, porque esto significa que estas tecnologías que no entendemos muy bien están cambiando nuestra mente y no sabemos en cuál dirección o en qué manera. Entonces eso es algo que se necesita estudiar y yo creo que hay oportunidades de antropólogos de estudiarlo, también sociólogos. Y mencionaste Facebook y Twitter, eso ya nos da mucho más datos duros sobre las actividades de los usuarios que teníamos antes. Entonces, yo creo que hay una nueva era de la sociología en donde sí tenemos datos masivos en redes sociales muy grandes y hay la oportunidad de estudiarlos de una manera objetiva, en donde podemos probar las teorías sobre el comportamiento humano. Pero eso es algo que todavía hay que desarrollar, entender bien, pero es algo yo creo que necesita mucha atención porque nuestros hijos ya están creciendo en un mundo completamente diferente que nosotros y no sabemos qué son los efectos. Muy bien. Bueno, pues no tienen más preguntas, pues agradecerle al doctor por su presencia aquí en la escuela.